primero como titular de la Unión Industrial Argentina, sobre este tema del litio, que hay un rechazo en relación a esta norma que es suspender por 120 días los permisos otorgados. ¿Esto dañaría inversiones, Daniel? Mire, usted sabe que la inversión es siempre muy susceptible al entorno de seguridad jurídica, de certeza de las reglas de juego. Y esto lo hemos dicho con mucho énfasis en todo aspecto de inversiones en la industria, pero cuando usted llega hoy a lo que son las grandes oportunidades de la Argentina, y que nadie las discute, que tenemos energía, el gasoducto, y no solo el autoabastecimiento, sino la posibilidad de exportación y de transformación de ese gas en derivados, que muchos de ellos tienen que ver hasta con nuestras propias necesidades, como son los insumos fertilizantes, etcétera. En segundo lugar, la minería que tiene un horizonte fenomenal, simplemente comparando lo que pasa del otro lado de la cordillera, donde Chile tiene una explotación minera que es absolutamente récord, y nosotros somos claramente menos del 10%, teniendo la misma cordillera y además evidentemente condiciones inmejorables para ello. Y siempre estoy diciendo de manera sustentable la minería, de manera sustentable la energía, como de manera sustentable el desarrollo de la economía en general y la industria en particular. Entonces, si usted de repente cambia las reglas de juego, lo que genera es una retracción, y no solamente con respecto a La Rioja, va a ser con respecto a todo el universo de posibles explotaciones. Piense que el litio estamos en el triángulo del litio. En ese triángulo del litio, hoy la demanda es fenomenal. Muy bien. Tenemos dos explotaciones que están dando ya 700 millones de dólares de exportación y creando 8.000 puestos de trabajo. Hay una serie importante de proyectos caminando. ¿Qué queremos? ¿Que se frenen? ¿Queremos que le pase la hora al litio? Porque obviamente una cosa que tiene hoy la tecnología son los cambios permanentes, entonces hay que mirar el horizonte de explotación posible. No estamos degradando la naturaleza ni nada. De repente vemos que esto es un acto de intervención política, y este acto de intervención política lo que constituye es un dato de incertidumbre, cuando lo que necesitamos son en esa materia, en la materia donde la Argentina puede ir al camino al desarrollo, puede lograr que las provincias históricamente más pobres, las cordilleranas, se conviertan en verdaderos focos no solamente de producción, de sustentabilidad de las provincias, sino también de generación de trabajo genuino. Claro. Bueno, la ponemos en duda. La verdad, preocupante. Además, Daniel, si me permite, lo que se pide para este tipo de producciones como el litio es largo plazo, previsibilidad a largo plazo, para que las empresas que actúan y trabajen tomen sus recaudos en la actividad y hagan las inversiones con plazos acordes a lo que es después el trabajo que lleva el tiempo ¿verdad? Exacto, porque además estamos hablando de que la Argentina necesita políticas de largo plazo. Estamos hablando de que la Argentina necesita una política de desarrollo. Las políticas de desarrollo no se hacen en 24 horas. Usted en 24 horas lo único que consigue son especuladores, oportunistas o inversiones de muchísimo riesgo. Nosotros tenemos que transformar eso en un futuro también, vuelvo a usar la palabra sustentable, es decir, previsible y sustentable. Para eso necesita certeza, para eso necesita confianza entre los actores, es decir, los actores públicos y privados, la sociedad en su conjunto, y en tercer lugar, significa sentarse alrededor de una mesa y concertar. Acá hay cosas que hay que discutir antes, no en el medio ni después, cuando ya están los procesos caminando. Pero en todo caso, si hay que ajustar cosas, es sentándose primero y no dejando en suspenso todo, generando condiciones de precariedad y de absoluta falta de confianza en las reglas de juego. Eso no es bueno para la Argentina. Lo estamos diciendo no desde la crítica, sino de la reflexión constructiva. Hagamos las cosas en serio. La Unión Industrial Argentina abrió su mesa minera, abrió la incorporación de las dos cámaras energéticas, porque la industria, sin el componente energético, ni la industria ni nada en el país funciona. Y en segundo lugar, en la minería
porque el valor agregado argentino que se le puede dar en el proceso antes, en el medio y después. Mire, le doy un ejemplo. En Vaca Muerta hay 37 petroleras. ¿Sabe cuántas pymes están trabajando con esas 37? 7.000. 7.000 empresas. Es un derrame importante de trabajo. Tremendo, tremendo. Cadenas de valor. Ese es el desafío que tenemos desde la Unión Industrial Argentina. No solo las explotaciones tradicionales, sino ponerle valor, incorporarse a las cadenas de todos estos grandes, monumentales emprendimientos. Piense usted lo que son las inversiones en hidrógeno verde que va a tener la Argentina. Bueno, con reglas de juego claras y además dándonos la posibilidad de generar y articular con el Estado políticas de promoción, de incentivos para generar grandes cadenas de valor. Usted hace una red pyme fenomenal. No es que solo las grandes trabajan, solo los grandes monstruos, sino todo el mundo se sube a ese tren del crecimiento en ese caso. Daniel, estamos conversando con Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina. Esta previsibilidad a largo plazo que se está hablando, y bueno, que es lo que en todos los aspectos y emprendimientos de la vida hay que tener, largo plazo y previsibilidad. ¿Daría esto, digo, para inversiones a futuro importantes en cuanto a lo que es los próximos años? No le quepa la menor duda. Mire, esto lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo en cada reunión internacional que tenemos, donde se nos habla de las condiciones de previsibilidad para que la Argentina, que hoy las condiciones mundiales, las negativas también, porque evidentemente la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, todo esto nos ha abierto nuevos escenarios. En el plano energético no cabe la menor duda. Las transformaciones tecnológicas nos llevan no solo a que la economía del conocimiento sea de punta también en la Argentina, porque tenemos, verdaderamente tenemos condiciones para hacerlo y gente para hacerlo capacitada para ello. Y desde el punto de vista de la minería, porque la minería, el cobre, por ejemplo, se ha transformado en esencial, así como el litio. Sí, claro. Se han transformado en esencial. Ahora, por favor, demos ese marco de políticas de Estado que no son para que las cambiemos cada 2 años con las elecciones de cada día. ¿Y qué es lo que falla, Daniel, ahí entonces? La búsqueda de consensos, la conciencia responsable de que Argentina tiene que construir consensos, que eso no se improvisa. Cuando la Argentina se independizó, no tenía reglas. Cuando puso reglas en la Constitución de 1853-60, ¿qué pasó? Vino el gran boom de la generación del 80 y del crecimiento de la Argentina. ¿Por qué? Porque tenía reglas. Usted me va a decir, tuvo la Constitución antes de tener educación, pero como tuvo la Constitución pudo haber un Sarmiento para hablar de la educación y obviamente también generar la conciencia sobre que esa educación tenía que llegar a la conciencia pública. Entonces, todos estos son procesos de transformación. Argentina hace 80 años que no crece, o que no se proyecta. Tenemos índices de pobreza, de marginalidad y de crecimiento de la industria que no superan correlativamente los que teníamos en el año 2011-12. ¿Qué pasó con todo eso? Si nos medimos en muchas actividades, desde la celulósica, pasando por inversiones en otras industrias. Bueno, la lechería, por ejemplo, la lechería, tremendo, el atraso, siempre la misma cantidad de millones de litros, no avanza. Bueno, ahora, tome usted los ejemplos que quiera y va a ver que son pocos los casos, afortunadamente. Mire lo que es Vaca Muerta. Al principio había dudas, resulta que ahora no cabe la menor duda que por la producción petrolera y la gasífera necesaria para Argentina se ha convertido en una de las joyas de la corona. Joyas de la corona que ¿por qué se hicieron? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué somos competitivos? Porque hubo conciencia desde el punto de vista de la política de Estado y porque hubo acuerdos, incluso acuerdos entre los sindicatos y los empresarios, para ver cómo hacer más competitiva y eficiente esa producción. Ahora, esos son los acuerdos que necesita la Argentina. Esto no significa pensamiento único, significa pensamiento plural. Después cómo lo hace cada uno lo discutirá en la política, eso lo tiene que discutir la política, no nosotros. Pero nosotros necesitamos políticas que generen confianza
para la inversión y el crecimiento. La única manera que la Argentina va a tener empleo formal, la única manera que va, en vez de crecer, fíjese, 2021-2022, la Argentina creció en empleo formal el 3.7% aproximadamente. En empleo informal, dependiente, creció el 20%. Entonces, estas son las cosas que hay que mirar y decir, bueno, sentémonos y hagámosla en serio, no por la vía de la informalidad, sino por la vía de la seriedad de las reglas del juego. Hablando de reglas del juego y del tema político, ¿es tan importante el peso que tiene el gobierno de la provincia de La Rioja o el gobernador en este tema del litio, Daniel? Mire, la importancia relativa, parecería que en el tema litio no lo tiene tanto, pero cuando el inversor extranjero con países con la volatilidad, la situación macroeconómica, la inestabilidad macroeconómica que tiene Argentina, miran todos los detalles y obviamente miran los aspectos jurídicos. Y cuando usted está en un país donde hay cuestionamientos desde el punto de vista al Poder Judicial, del Poder Judicial, de la división de los poderes, todo eso el inversor serio, institucional, los que queremos como inversores, porque después no nos quejemos si aparecen otros que tienen más bien la apariencia de especuladores y no de inversores, porque estamos hablando de inversor para el desarrollo productivo, no de inversión para la especulación financiera. Entonces, para eso, seriamente, estas señales son malas. Si el dato de una provincia es definitivo o no, lo que pasa es que acá una provincia inventa algo y al día siguiente se la copian todos, digamos. Esto, usted inventa una tasa municipal nueva en una provincia y al poco tiempo lo tiene propagado por medio país. Esto también ocurre. Lo del tema de la Corte, ¿qué papel juega en toda esta confianza o desconfianza del país? A ver, acá el principio tiene que ser respeto a la Constitución, sí, a la división de poderes y a los derechos y garantías individuales, es decir, institucionalidad. Todo acto que ponga en peligro la institucionalidad es serio. Fíjese lo que está pasando, lo que ha pasado el otro domingo, sí, en Brasil. Enciende luces amarillas y rojas y afortunadamente la región en su conjunto y nosotros también reaccionamos fuertemente porque Brasil es nuestro principal socio. Entonces hay que tener cuidado con las señales que uno da. Hablando de señales y de luces, la posible renovación de los precios justos. Hay empresarios que están muy preocupados por este tema, Daniel. Bueno, nosotros hemos dicho desde Copal y sí, social que esto tiene que ser producto de acuerdos voluntarios. A partir de esos acuerdos voluntarios, la primera condición que usted pide es estabilidad macroeconómica. Si usted tiene esa estabilidad macroeconómica o tiene un camino, un sendero para lograrla, y ese sendero no es simplemente pisar precios, evidentemente, ¿por qué? Porque usted no puede pisar los precios si tiene costos, que la energía varía, que el combustible varía, que los salarios suben, que sube el problema de los insumos tanto nacionales como importados, y las restricciones cambiarias que comprendemos pero que complican claramente la producción, problemas logísticos en el mundo y en Argentina. Bueno, cuando usted tiene todo eso, lo va a poner sobre la mesa. Entonces, la conversación es obviamente preocupada porque usted quiere tener la garantía de que no está. Hablo de los precios salida de fábrica, Sí. De que usted no está con números negativos. Entonces, eso ha sido materia de una conversación, de una negociación. Ese proceso en noviembre se hizo para su renovación, y los términos de la renovación es algo que se ha empezado a insinuar, lo leímos más por los medios todavía que en conversaciones directas. La fijación de esto es empresa por empresa. Cada empresa tiene su realidad que es diferente, su estructura de costos que es diferente. Esto ahí no es un tema corporativo, sino es un tema de las empresas, pero siempre vuelvo a decir, tienen que ser acuerdos voluntarios. Y era al 28 de febrero, ¿verdad? Era el 28 de febrero, es al 28 de febrero. Vamos a hablar, vamos, es al 28 de febrero, pero por supuesto hay rumores de que podría llevarse a marzo, ¿no?
Sí, y un último concepto, ya que me habla de precios justos. Quiero decirle claramente que mi pensamiento no está de acuerdo con que una tarea como la de inspección y control, una tarea que es típicamente estatal, se delegue en una organización cualquiera sea su naturaleza. Para eso está el Estado. Y a Argentina no le falta dimensión del Estado. Ahora resulta que tenemos la dimensión del Estado, tenemos el costo del Estado, pero la función del Estado se termina compartiendo. Creo que esto hay que aclararlo. No sé qué está pasando, pero creo que hay que aclararlo. Esto usted se refiere al tema de los transportistas, de los camioneros, ¿verdad? Del control sí, yo diría de cualquiera. No, pero específicamente en esto que se conoció en las últimas horas. Específicamente pasó ahora con el del camionero, pero no se trata de... Es como si usted me dijera que viene a la Unión Industrial a pedir que nosotros supervisemos, inspeccionemos determinada actividad, las obras sociales de los sindicatos. No, eso corresponde al Estado. Y el control, la supervisión de las cuestiones de abastecimiento, ¿a quién corresponde? Al Estado. ¿Y esto por qué, Daniel? ¿Cree que es porque hay un descontrol, porque no hay tratan de hacer como manotazos ante una situación que no se puede controlar como piensan? Alejandro, no quiero hacer conjeturas, le digo una realidad. Es una función que le corresponde al Estado, claro, y la tiene que mantener el Estado. Punto. Si tiene alguna falencia o algún problema, tiene que resolverlo. Y resolverlo dentro del marco que le da la Constitución, que le dan las leyes para cumplir la función estatal. Punto. Como titular de la Coordinadora de Industria de Productos Alimenticios, COPAL, Daniel Funes de Rioja, no hay duda que ustedes abordan y creen y enfatizan en la libertad de precios y en un mercado transparente y sin distorsiones. No niego la duda de esto. Mire, por supuesto, Argentina no solamente es un país productor de alimentos, sino que en todo este proceso de transformación industrial, agregando valor, hay empresas nacionales, hay empresas internacionales. De las 15.000 empresas, aproximadamente 14.500 en este momento, que tienen industrias de alimentos y bebidas, más del 95% son pymes. Claro. Obviamente el 5% restante o 3% restante son grandes empresas, grandes cadenas. Esto ocurre en el mundo así. Ahora, resulta ser que en el único país donde parecería que no se cree en el mercado ni en su transparencia ni en la competencia es en Argentina. Cuando tenemos argentinas multilatinas que tienen un poder de exportación muy fuerte, que generamos tremenda cantidad de divisas, que generamos más de 400.000 puestos de trabajo, habíamos llegado a generar 500.000, en esta caída de la Argentina, por décadas, hemos perdido participación en puestos de trabajo. Bueno, yo creo que las reglas de juego que usted mencionó, la transparencia del mercado, la competencia, la creatividad, la incorporación tecnológica, son características de esta industria y eso debe ser preservado. Deme las condiciones. Ahora, si le digo 38% del precio de salida de fábrica de un alimento es impuesto. Si le digo de una bebida es el 47%. Quiere decir que casi la mitad del producto de una botella de agua mineral, la mitad se la llevan los impuestos. Súmele eso a un costo logístico que va del 15 al 30%, 15% para los productos no perecederos, 20% para los frescos, 30% para las bebidas, por el tema del packaging, etc. Entonces, lo que le digo, usted tiene ahí dos costos que son distorsivos y usted va a decir, bueno, pero dice el gobierno que los impuestos no son los más altos del mundo. Nosotros dentro de pocos días de la Unión Industrial vamos a dar una información de una encuesta, de una investigación sobre 7 impuestos. 7 impuestos que demuestran que sobre la economía que realmente paga impuestos son la presión fiscal más alta del mundo. ¿Okay? Hablando de eso, porque cuando usted habla de presión fiscal lo divide por el universo de empresas. Ahora resulta que tenemos una economía informal del 50%, no paga ningún impuesto, pero esos impuestos los paga alguien, los paga la economía formal. Sí. Ahora, para finalizar y agradecerle, Daniel, estos precios justos, ¿es una herramienta
que sirve, digo, porque se conoció el índice de inflación del mes de diciembre 5.1 y anualizada 94.8. ¿Es una herramienta justa y necesaria para resolver el tema de inflación, cree usted? Mire, si usted ataca las causas de la inestabilidad macroeconómica y que nos llevan a esta inflación y verdaderamente tiene los superávits gemelos de los que hablaba Kirchner, tanto fiscal como el de divisas, y tiene una administración eficiente del gasto público, y la verdad el empleo se crea en el sector privado como dinamizador, y no que les cree más empleo en el sector público o en el sector privado que lo ha venido pasándonos en los últimos años. Realmente es dudoso pensar que haga falta este instrumento, pero si en la coyuntura y en la transición lo necesita, tiene que ser producto de un camino que tiene dos objetivos: la estabilidad macroeconómica por un lado, y el acceso a los alimentos por determinados sectores de la población. Pero déjeme concluirle con algo que venimos diciéndolo desde la campaña política presidencial de 2015. Desde Copal en ese momento dijimos: ¿por qué no eliminan el IVA para los sectores de menores recursos, devolviéndoselos en forma bancarizada? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted dice elimino el IVA, al final se pierde y termina alguien cobrándolo. En cambio, si usted se lo devuelve bancarizadamente, con eso le vuelve a dar poder de compra a cada uno. Pero además formaliza el negocio. Claro. Bancarizado ya es otra cosa. Claro. ¿Okay? Digo, porque la Argentina ¿tiene que tener un camino formal o realmente lo que hacemos es la apología de la informalidad? Incrementar la informalidad. Finalizo con esta pregunta y le agradezco, Daniel, su tiempo, y realmente es interesante conversar porque uno aprende. Usted sabe que, y lo conoce muy bien, hay una sequía tremenda, ahí es una catástrofe lo que va a pasar, y usted como titular de la COPAL, ¿no? de lo que es la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, esto se va a reflejar en algún momento en muchos ítems en el tema de los precios por la sequía, por las altas temperaturas y por el fracaso de producciones desde lo más grueso a lo que son las economías regionales. ¿Qué me puede decir? ¿Qué lectura le da esto, Daniel? Primero, ese es el problema. Incluso debemos agregar otra cosa, que hemos tenido heladas y hemos tenido granizos. Ha afectado lo vitivinícola, lo frutícola, lo citrícola, muy fuertemente. Sectores donde en el vitivinícola Argentina es un gran exportador de vino, y hecho con un modelo ejemplar de producción, mejoramiento de calidad, instalación de marcas, etcétera, pasando por lo frutícola y donde en los citrícolas somos grandes exportadores de limón. Bueno, todas estas cuestiones, además de lo que puede ser el impacto en el trigo, la soja, etcétera, van a generar consecuencias. Habrá que ver cómo se van administrando en el natural movimiento entre lo que es el consumo nacional y lo que es la exportación, porque no nos olvidemos además que exportación es divisas, y la Argentina necesita divisas porque si no ni siquiera tenemos insumos para producir lo que necesitamos para el mercado interno.